Si de lo que se trata al final es de prender la chispa, sacudir el letargo, soltar un panal de avispas en el confesionario. ¿Qué tal? Es un placer estar con ustedes. Soy Abraham Verduga y esto es En el Avispero, un espacio que lanzamos en Ecuador en directo, para dar la batalla de las ideas y disputar el sentido común. De eso se trata. En este programa seguimos con el trabajo que ya hemos emprendido hace ya algunos años en La Colmena, mi tribu. Ese espacio que es más que un medio, un lugar de militancia y de construcción de sujetos políticos con la cabeza bien amueblada y con la certeza de que siempre hay alternativa. Este no será un espacio que busque exclusivamente el análisis superficial de las noticias del día, esa vorágine que nos atrapa en la llamada coyuntura. Por fuera de la dictadura del hashtag, lo que pretendemos es enfocarnos en las cuestiones de fondo, esas que muchas veces pasan desapercibidas en medio del frenesí cotidiano y de los golpes de efecto en TikTok. En el Avispero iremos más allá de lo urgente para explorar lo importante. Por aquí pasarán voces influyentes, políticos, pensadores, activistas, artistas, periodistas, académicos, influencers, ¿por qué no? Y cualquiera que tenga algo relevante que decir, incluso sin formar parte de la política institucional. Hoy tenemos una entrevista especial, una conversación que, a pesar de haber sido grabada hace algunos meses, sigue siendo más relevante que nunca. Está absolutamente vigente. Y sí, hablamos con Rafael Correa, expresidente de la República, en el contexto de un libro próximo a publicarse que aborda el fenómeno del lawfare, el impacto del lawfare en Ecuador. No es la primera vez que entrevisto a Correa, pero esta conversación, puedo asegurarles, es distinta. Se trata de un diálogo íntimo, cercano, muy personal, no solo con el político, sino con el ser humano, que con sus aciertos y errores lideró nuestro país durante una década y que ahora enfrenta las sombras de la persecución política y el desmantelamiento de su legado. El odio, el tiempo y la justicia son los hilos conductores de este diálogo que busca desnudar verdades incómodas. Los invito a acompañarme en esta conversación profunda y reveladora y, claro, espero que la disfruten tanto como yo. Muy bien. Bueno, presidente, gracias primero por aceptar esta entrevista. Este libro nace, en parte, usted lo sabe, se lo he comentado, por la necesidad de darle respuesta a las múltiples inquietudes formuladas por mi hijo respecto a lo ocurrido en nuestro país en los últimos 7 años, ¿no? No me ha resultado sencillo acercarle a Santiago una explicación plausible sobre la descomposición abrupta de nuestro Estado de Derecho y la destrucción del tejido social. Él recuerda un país que funcionaba, un país que avanzaba con pasos firmes hacia el desarrollo, un país que lo invitaba a sentirse orgulloso. Ojalá hubiera podido decirle que todo lo ocurrido se inscribe en el normal juego democrático y que debemos aprender a aceptar las decisiones de la mayoría, por mucho que no nos gusten. El problema, presidente, es que eso sería mentirle, ¿no? El Ecuador de hoy no se entiende sin la variable lawfare, ¿no? Una anomalía democrática ajustada a derecho, entre grandes comillas. Lo primero que le quisiera preguntar es qué le diría a usted, yo sé que no es fácil responderle a un niño, pero qué le diría usted a ese niño de 12 años sobre lo que pasó en esa, nuestra tierra querida, que las circunstancias nos obligan hoy a observarla desde lejos? Le diría que no pierda la esperanza, pero que como profesional en desarrollo económico no he visto destrucción tan profunda y rápida de un país en época de paz. Ahí están los indicadores, solo para nombrar dos paradigmáticos. Llega al país como el segundo más seguro de América Latina, con 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo no superaba Chile. Esto ya no es para Santiago porque no va a entender, son cosas técnicas, pero que tiene el doble de ingreso per cápita. A nuestro nivel de ingreso per cápita probablemente tenemos el país más seguro del mundo. Hoy vamos a ser de los países más violentos del mundo y la tasa calculan algunos que va a llegar a 40 por cada 100.000 habitantes, homicidios. En términos absolutos, es el país con 900 muertos, asesinatos, homicidios violentos, intencionados por año. Este año vamos a superar los 7.000. Esto no lo he visto yo en época de paz. Sí, con bloqueo, con guerras, qué sé yo, pero en época de paz. Dejé al país como exportador de energía eléctrica.
las 5 matrices eléctricas más amigables con el medio ambiente y estables del mundo. Son indicadores internacionales, pueden revisar. Hoy tenemos nuevamente racionamiento superado del 2010 y compramos energía a Colombia cuando antes veníamos a Colombia y Perú. El nivel de ingreso per cápita está a nivel de 2011, 12 años atrás. No hemos avanzado nada a nivel de ingreso per cápita. No he visto, la migración comenzó nuevamente. Cuando en nuestro gobierno se revirtió el flujo migratorio, eso tú lo manejas muy bien. Te le diría a Santiago, no he visto destrucción, no es porque seamos víctimas de esto, pero objetivamente, académicamente, y que me rebatan, si alguien tiene otro dato, me refuten. No he visto destrucción tan violenta y rápida en un país en época de paz, sin sanciones, sin bloqueo. La primera idea que le doy. Eso nos lleva a una importante conclusión, el porqué de su desarrollo. Lo importante es un buen gobierno. Modestia aparte, nos va a decir soberbio, etcétera, pero yo puedo defender esto académicamente y con datos. Nosotros fuimos un gobierno de una gran visión, una visión a largo plazo, y algunas veces era difícil que nos entendieran porque no se veía más allá. Los países desarrollados tal vez no tuvieron un gobierno con esa visión tan de largo plazo como la nuestra. Y tal vez los países latinoamericanos no han tenido gobiernos, ni el propio Ecuador, tan malos como los que hemos tenido en los últimos 2 años. Pero pese a no tener gobiernos tan buenos los países desarrollados, pese a no tener gobiernos tan malos los países latinoamericanos, multiplica eso por 200 años y te explica la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo. O sea, la experiencia de Ecuador nos enseña que la gobernanza, un buen gobierno, no es cualquier pelo de cochino. Es la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Del 2007 al 2017, querido Santiago, íbamos camino al desarrollo. ¿Cuál es la mejor prueba? Quizá han pasado 7 años tratando de decir que no. Es la mejor prueba y no lo pueden lograr porque la evidencia es demasiado clamorosa. Del 2007 al 2017 íbamos camino al desarrollo y hoy todo es destrucción, todo es retraso. La diferencia no son las leyes, eso es mentira. No es que las mafias antes estaban, ahora ya no están. No, es un gobierno bueno y un gobierno malo. Y una tercera reflexión, para mi querido Santiago, que es culpa de todos. Porque sinceramente, o sea, frente a lo impactante de la evidencia del 2007 al 2017, cuando éramos ejemplo para el mundo, no teníamos ni que hacer campaña para ganar las elecciones. En una democracia madura, sin campaña, ganaríamos en una sola vuelta. Porque están los hechos. En una democracia inmadura como la ecuatoriana, en una cultura política más visceral que neuronal como la latinoamericana, ni así ganamos elecciones, porque se ponen todos, claro, hay lawfare, persecución, se ponen todos contra nosotros, pero pese a todo eso iríamos a ganar las elecciones, porque la evidencia es demasiado contundente, y no las ganamos. Algo pasa también con nuestros pueblos. Eso le contestaría a Santiago. Presidente, contra usted se ha lanzado, bueno, una de las mayores ofensivas que se hayan desencadenado contra un político en el Ecuador. 39 juicios penales, solo para decir algo. 52, 52 52, indagaciones penales. Sí, me quedé corto. sí. Pero esto de que usted es un político que ha encarnado una de las mayores ofensivas que se han desencadenado contra un político en general en América Latina, no es algo que lo diga yo, es un hecho histórico sobre el que además existe un amplio consenso en el ámbito internacional. De hecho, con usted empieza la primera fase de la estrategia del lawfare, capítulo Ecuador. Una fase que concluyó con su proscripción política al ser Perdón, sentenciado. empezó con Jorge Glass. Bueno, O claro, sea, la empezó con. destrucción del país y el lawfare empezó con Jorge Glass. Cuando le montaron el caso de Brecht, ni siquiera acusaron a Odebrecht, dejaron impune a los corruptos confesos y lo metieron preso al vicepresidente robándole la vicepresidencia. Y hoy ese caso de Brecht ha sido declarado nulo en Brasil por persecución política. Y es cuestión de tiempo porque es un formalismo que se declare nulo en Ecuador. Pero digamos que dentro de la primera fase que yo denomino, la primera fase del lawfare en Ecuador, esta primera fase termina con su proscripción política al ser sentenciado en un proceso judicial denominado primero Arroz Verde y posteriormente rebautizado con un nombre mucho más mediático y amarillista, que es el caso Sobornos. Alguna vez le escuché a Pablo Iglesias, presidente, decir que uno puede teorizar lo que significa que te partan la cara, pero no hay universidad que te prepare para que te den un puñetazo, ¿no? Me gustaría desmarcarme un poco de la cuestión teórica e histórica del lawfare y explorar la parte más humana. ¿Cómo recibió la sentencia de la Corte Nacional aquel 7 de abril del 2020? ¿Cómo recuerda ese instante en que se leía una condena con penas privativas de libertad? ¿Qué sensaciones y pensamientos lo invadieron en ese momento en que se confirmaba su imposibilidad de retornar al país, presidente? Pablo Iglesias tiene toda la razón. Una cosa es decir un puñetazo duele, otra cosa es que no te duela cuando lo recibes. Una cosa es saber que la inyección duele y otra cosa es que no te duela cuando te la ponen. Explico. Nadie te prepara para eso, ¿no?
bueno, lo está preparado, digamos, pero no es que deja de sentir. Claro. Entonces, bueno, sabíamos que por tratar de cambiar las cosas nos exponíamos a los guardianes del status quo, a los odiadores de siempre, ¿no? Sinceramente me sorprende hasta dónde han llegado, porque uno no es así. Entonces uno tiende a pensar que los demás actúan como uno actúa. A mí me decían autoritario, autócrata, dictador, y es verdad, ganábamos todo, teníamos mayoría absoluta en la asamblea, la presidencia, gran apoyo popular. ¿Cuándo algún opositor se le levantó un falso cargo judicial? Por más que traten de inventar, porque hasta lo que, si se moría de infarto un opositor, nos echaban la culpa a nosotros, por más que traten de inventar. ¿Cuándo se inventó cargos falsos judiciales contra un opositor? Jamás. En todo caso, ¿cuál fue la reacción, no? Una profunda tristeza y decepción. Y temor, porque sabía que era el inicio de una avalancha, ¿ya? Pero temor humano. Pero porque el eufemismo, o sea, porque el adagio de que el que nada debe, nada teme, se ha vuelto un eufemismo en Ecuador. El que nada debe, teme mucho, si está contra esta gente malvada, y el que mucho debe, no teme nada, como Lazo, como Moreno, porque están protegidos por el status quo. Que olvídense de esos lugares comunes, eso ya no existe. En Ecuador no tenemos Estado de Derecho. Entonces, sí, fue una profunda tristeza, desazón, incredulidad. ¿Cómo pues, se puede mentir de esta manera? ¿Cómo se puede aceptar tonterías así? A mí me empezaron acusando por A y me condenaron por B. Yo no sé si ustedes conocen eso. La Sí, sí. acusación de la fiscalía original era por dominio de la organización. Como se le derrumba eso, que esa es la teoría de Roxin, y teníamos hasta el escrito de Roxin diciendo no son idiotas, y ellos lo hackearon y lo tenían. Entonces los jueces dicen, no, Correa no es culpable de A. Ah, declaremos inocente. No, es culpable de B, de instigador por medio de influjo psíquico, de lo cual nunca nos defendimos. Entonces, Claro. el caso soborno es el paradigma de Lawfare, pero en todo caso, más allá de eso, es hasta dónde llega la audacia. Se me jamás he tocado 20 centavos que no sean míos. Nos han investigado por todos lados, jamás encuentran nuestro dinero, y la conclusión es que somos honestos, y no que somos tan pillos que sabemos esconderlo bien. Como dijo Claro. la 10-20, ¿no? Mi mala calificación del examen no es muestra de incompetencia, sino de honestidad. O sea, cuando le encuentran el dinero a Lazo en paraísos fiscales, no es muestra de corrupción, sino de ingenuidad, de que él es bueno, entonces no sabe esconderlo. Y que no nos encuentre a nosotros es muestra de maldad y de que somos unos pillos completos, porque además de robar, sabemos esconderlo bien. O sea, ya basta, ya basta. Entonces, créame, incredulidad. Incredulidad, porque no ha habido gobierno que haya luchado tanto contra la corrupción como el nuestro. Pero ahí están los datos, no relatos. Vean las encuestas del Banco Mundial, como antes de nuestro gobierno, con la poca inversión pública que había en todo el estado, de juntas Ujú. parroquiales hasta el gobierno central, se daba 16.1, algo así de coima. Con Sí, sí. nosotros bajó a 1.5, pero son datos, no relatos. ¿Cómo estábamos en el puesto 150 del ranking de corrupción de Transparencia Internacional? Y yo le di en el puesto 120. Fuimos el país que más descendió en el ranking. Pero como nos odian, tenemos que ser corruptos, ¿no? Y nos condenan por sobornos que no han existido. Como no existen pruebas de lo que no ha existido, eso por un influjo psíquico. Entonces, te insisto, fue una muestra de profunda decepción, obviamente tristeza, indignación y temor, porque tú dices, ¿qué gente es capaz de esto? Mañana, ¿de qué será capaz? Presidente, solo 19 días después de emitida la sentencia, 19 días después, pese a la emergencia por el COVID-19 y la suspensión de plazos y términos, la Corte Nacional de Justicia notificó su decisión por escrito. Luego el trámite de los recursos se resolvió también con una velocidad insólita, algo nunca antes visto, teniendo en cuenta que solo en las casaciones, la mayoría de veces, las audiencias suelen convocarse hasta un año después de realizado el sorteo del tribunal. Hay un detalle que quizá explica, yo estoy convencido de que lo explica, que se hayan batido todos los récords en cuanto a plazos judiciales. Usted había adelantado su intención de estar en la papeleta electoral. ¿Cree que su inscripción como candidato hubiera marcado una diferencia? ¿Cuánto hubiera cambiado la historia, presidente? Sin lugar a duda, habrá modestia aparte, o sea, mira, la humildad no significa, y yo no es que me creo humilde, ¿no? Pero tampoco quiero pecar de no humilde, a propósito. La humildad no significa negar la realidad. Para los creyentes la humildad significa que gratis lo recibiste y gratis lo tienes que dar. Me explico, pero no negar lo que tienes. Entonces, claro que la política ecuatoriana es una con correa en Ecuador y otra sin correa en Ecuador. Y es claro que al sacarme horas antes de mi inscripción como candidato,
lo cual me daba inmunidad, porque eso es lo que no se entiende, me daba inmunidad y Ujú. podía regresar al país sin que me metan preso por una luz roja, cualquier cosa que era lo que iba a buscar, ¿ya? Entonces, al impedirme ser candidato y poder regresar a mi país con inmunidad, hicieron presidente a Guillermo Lasso, pero así de sencillo, porque si no, habríamos ganado la elección, y eso todo el mundo lo sabe, ellos lo saben, porque si no fuera cierto, no puede regresar al país. ¿Qué mejor Las manera de encuestas lo sustentarnos decían. políticamente que con una derrota en Ecuador, de candidato? Lo decíamos. Entonces tuvieron que sacar esta sinvergüencería en plena pandemia, tiempo récord, casación solo en 17 días cuando dura más de un año, ¿no? Ujú. De la sentencia por influjo psíquico. Robándole a la gente, no solo robando mi reputación, mi libertad, mi estabilidad, porque posteriormente en forma retroactiva hicieron una ley para quitarnos hasta la pensión vitalicia, con castigos a moneda media, con la placa de la infamia en el Palacio de Gobierno, no solo robándome a mí, mi reputación, mi libertad, mi estabilidad, mi honra, sino robando al pueblo ecuatoriano el derecho a elegir, robándonos a toda la democracia. Eso es lo que muchas veces no se entiende. Hace unos meses, el Papa Francisco hizo una reflexión muy comprometida y valiente sobre el lawfare, ¿no? Aplicado en contra de líderes latinoamericanos. Dijo, y lo cito, empieza a través de los medios de comunicación que descalifican y meten sospecha de un delito. Se hacen sumarios grandísimos y para condenar basta el volumen de ese sumario, aunque no se encuentre el delito. Cierro comillas. Usted conoce bien al padre Bergoglio, ha conversado con él en algunas oportunidades. Yo no sé si ha tenido la ocasión de hablar con el Papa sobre la trama de lawfare aplicada en el Ecuador, pero es que me parece que estas palabras describen perfectamente lo sucedido en nuestro país. En la misma locución, Francisco hizo un llamado a alzar la voz. Lo cito otra vez. Hay que decir cuando existe una irregularidad. Los políticos tienen esa misión de desenmascarar una justicia que no es justa. Presidente Correa, usted ha dedicado los últimos 7 años de su vida, casi 7 años de su vida, a esta empresa, un trabajo en sí mismo, la defensa contra el lawfare. ¿Cuán desgastante ha sido este proceso? ¿En verdad siente que ha valido la pena someterse a todo este viacrucis? ¿Cuánto más está dispuesto a sacrificar, presidente? Hay, hay que separar dos cosas distintas en tu intervención. La valiente reflexión del Papa Francisco, estoy seguro que la hace por mí porque me conoce y hemos conversado con él, por supuesto, del lawfare. Lo que no estoy de acuerdo es que sea deber solo de los políticos denunciar el lawfare, ¿no? Sino también de los periodistas, porque son los guardianes de la verdad y se han vuelto los cómplices de la verdad. Y alguno dirá, para eludir su responsabilidad, es que no conocí. No, decidieron no conocer. Porque cualquier estudiante de Derecho que se pone a leer esa sentencia se muere de la risa y dice esto es una payasada, como lo ha hecho Interpol, como lo ha hecho el Reino de Bélgica, etc. Les decidieron no conocer. Y tú eres responsable de lo que decides no conocer. Más aún si tu deber es conocer como defensor de la verdad. Y ese es el rol de la prensa. Y es unos cuestionamientos, unos problemas gravísimos de nuestra sociedad, nuestra democracia. Que los guardianes de la verdad se han vuelto los principales ladrones de esa verdad. No tenemos futuro con eso. Si no tomamos en serio esto y reflexionamos, no tendremos futuro. O sea, los guardianes de la verdad se han convertido en los ladrones de la verdad. Y sin verdad, no hay democracia. Sin verdad no hay libertad. ¿Qué elecciones libres vamos a tener si en lugar de información tenemos manipulación? En 2021 se inventaron que no había financiado el ejército ¿cómo se llama este? El de Liberación Nacional de Colombia. La fiscal de Ecuador trabaja hasta Claro, el fiscal de Colombia. ¿Te acuerdas? sí, sí. Ahora se inventaron que habíamos asesinado a Villavicencio. Una semana antes de la segunda vuelta se asesinan 7 8 sicarios y la fiscalía se inventa que ella tenía el testimonio involucrando a actores políticos del que había sobrevivido. Y la Mm. prensa hace mucho por el foro. Y mientras no tengamos verdad, ni siquiera vamos a tener elecciones libres. Entonces es algo apremiante por nuestra democracia, por nuestro futuro, por nuestro bienestar. Entonces quería hacer esa reflexión. Sobre el otro, mira, yo he tenido una vida dura y sé relativizar. Claro, son años muy duros, pero la felicidad no viene de las alegrías o tristezas temporales, sino de estar en paz con uno mismo. Hicimos lo que teníamos que hacer, lo haría 10.000 veces más, ¿no? Sé relativizar. Mientras la familia esté bien, mientras mis hijos tengan salud. En 2018 hubo graves problemas de salud en mi familia y esto me tenía muy angustiado. Fue de los años más duros de mi vida, cuando empezó también la persecución, la primera orden de prisión, fue el caso Valda, acusado por un policía que ni conozco. Pero esos problemas de salud se han superado. Eso te da fuerza para seguir luchando. Hay pruebas mucho más grandes de las que yo estoy pasando, ¿no? Por ejemplo,
Mi esposa tiene una gran amiga y sus respectivas madres fueron las mejores amigas y tuvieron hijas contemporáneas que estaban destinadas a las mejores amigas. Pues resulta que la hija de esta amiga de mi esposa tiene una grave deficiencia intelectual, ¿ya? Esas son las verdaderas pruebas de la vida. Entonces, yo me siento afortunado y, y sé relativizar las cosas, porque sé que hay pruebas mayores. ¿Qué es lo que me indigna y molesta, ¿no? Que es la historia de América Latina, tal vez más grave ahora, la historia. La mediocridad, tratar de hundirte no superándote, sino hundiéndote a ti. O sea, tratar de ser mejor que el otro, no superando al otro, sino hundiendo al otro. El desgaste de energía. Lo que ellos han gastado en tratar de destruirnos y no lo han logrado. Lo que nosotros hemos gastado defendiendo y no lo hemos logrado. Y bueno, seguimos defendiendo, sobreviviendo. Pero si hubiésemos unido esa energía en pro del país, sería totalmente diferente. O sea, es estúpido. No nos van a vencer. Creen que yo soy Abdalá Bucaram, que duró 6 meses en el gobierno, huyendo con 10% de popularidad. Nosotros hemos sido el gobierno más popular de la historia del país. Yo salí con 70% de popularidad. Nos reconoce como el mejor gobierno de la historia. Es estúpido creer que no van a vencer, ¿ya? Pero por el odio insisten y el desgaste de energía es brutal. Eso sí frustra. Y tú dices, bueno, ¿cuánto he trabajado estos años? ¿Cuánta plata hemos gastado? Ya estamos en 300.000 euros en abogados. No he podido comprar una casa, arriendo casa en Bélgica. Gracias a Dios no me ha faltado trabajo. Pero tú dices, todo este tiempo, toda esta energía, si hubiésemos trabajado para algo bueno, no para defendernos y ellos no para atacarnos, ¿cuán diferente sería el país? ¿Cuán diferente serían nuestras vidas? Eso es indigna, frustra, dice, esto es estúpido y lamentablemente te frustra más al entender que es la historia de América Latina. Los años bobos, ¿no? Los 6 años bobos, ¿no? Que vivió el país. Qué pena. Años tontos y amorales, ¿eh? Porque cualquier cosa se justificaba, ya la referencia moral no era si era bueno o malo, sino es si es contra Correa o a favor de Correa. Entonces, si Justamente es sobre eso contra quiero. Correa, es bueno, contra Correa es malo. Entonces, Sí, sí. increíble, así Es un es la doble descomposición estándar, social. un doble estándar patente, ¿no? Justamente sobre ese tema quería preguntarle, presidente, todavía es muy poco, desde mi juicio personal, es muy poco lo que se ha escrito sobre las consecuencias jurídicas, políticas y sociales de esa violación al derecho a la participación de la primera fuerza política del país. El ejercicio del derecho al sufragio es el pilar fundamental de la democracia. Su uso en forma directa es muestra de respeto a la dignidad de la persona humana y su libertad irrestricta para que pueda elegir a quien nos representará en la vida política de la nación. Ese derecho fue condicionado muy gravemente al impedir su inscripción como candidato. Antes de eso, haciendo un poco de memoria, la Contraloría, la propia Contraloría General del Estado, entonces presidida por el ahora sentenciado por delincuencia organizada, Pablo Celi, intentó anular al movimiento político Fuerza Compromiso Social que cobijaba la Revolución Ciudadana. Nada de esto había ocurrido antes en el Ecuador, son todos hechos inéditos. Asistimos casi indiferentes, a base de normalizarlo, a una absoluta falta de escrúpulos y pudor en el ejercicio de la política. ¿A qué le atribuye usted, presidente, esta ostensible degradación del quehacer político? ¿Cómo entender el triunfo del todo vale, la muerte del fair play, esta ausencia total de líneas rojas y prejuicios éticos y morales? Entendamos que los grupos de poder, y no me refiero a la derecha, porque también hay grupos de poder de izquierda o pseudo izquierda que les conviene este status quo, no tienen lealtad democrática, no les interesa la democracia, no les interesa la justicia, la libertad, les interesan sus objetivos, ¿no? Y aquí entran estos objetivos geopolíticos y el juego de grandes potencias. O sea, nosotros retornando al poder cambia en algo el balance geopolítico de la región. Sí, Esta sí. intromisión extranjera en la embajada de Estados Unidos descarada, apoyando a la fiscal, apoyando el lawfare, apoyando todo lo que sea contra nosotros. Entonces, que, que, que esto nos sirva para aprender a quienes enfrentamos, la hipocresía de quienes enfrentamos. Si yo enjuiciaba a un periodista porque me calumnió y la forma de procesar conflictos en una sociedad civilizada es por medio de la ley, entonces aplicamos la ley, era atentado a la libertad de prensa. O sea, los periodistas están por encima de la ley y así te digan criminal de lesa humanidad, que ordenaste disparar contra un hospital lleno de civiles, no lo puedes juzgar. Era autoritario dictador. Sí. Atentado contra periodistas, tienen que utilizar chaleco antibalas, han cerrado medios de comunicación, plataformas, etcétera, ¿no? Pero son ellos, no pasa nada. Entonces, que entendamos, no volvamos a caer en su juego, que con esta gente
sencillamente no se puede confiar, que nosotros debemos seguir siendo fieles a nuestros principios, pero jamás caer en ingenuidad de que esta gente va a ser fiel a principios morales comunes, o que deberían ser comunes, porque no lo son, no les interesa nada. Nos han demostrado que solo les interesan sus beneficios. Me gustaría suscitar un par de reflexiones sobre las situaciones fácticas que subyacen al lawfare, ¿no? Yo sostengo, presidente, que todos los ataques que la Revolución Ciudadana ha recibido desde el momento mismo de su formación tienen un componente político, pero también personal. El objetivo de la cacería que emprendió el poder real, el poder financiero, con sus terminales mediáticas y judiciales, era más que evidente. La Revolución Ciudadana emerge como un actor que no forma parte del reparto de posiciones que existían antes, ¿no? De pronto se empieza a democratizar el derecho a las cosas bellas, a la dignidad, a la libertad entendida como la no dominación. Y usted, particularmente, Rafael Correa, representa en sentido amplio un liderazgo de raigambre popular. La propia reivindicación de símbolos alfaristas constituyó toda una declaración de intenciones en un país cuyas instituciones estaban secuestradas por la oligarquía. Esa expropiación de privilegios, presidente, junto al empoderamiento de las clases más postergadas, es una afrenta que las élites más recalcitrantes jamás le perdonarán. ¿No cree que detrás de toda la aparente sofisticación del lawfare como herramienta del soft power hay una explicación bastante más primitiva, el odio de clase? Hay por lo menos tres explicaciones. Hay aquellos que están defendiendo sus intereses, que es contra los que es más fácil luchar, porque al menos son racionales y saben cuando se exponen, ¿no? Entonces, saben que con nosotros tuvieron que pagar impuestos, pagar bien a sus trabajadores, van a estar siempre contra nosotros para defender sus privilegios. Hay lo que tú llamas el odio de clase, ¿no? Cómo se atrevió a que la empleada doméstica gane mejor, ya no puedo tener tres empleadas domésticas, solo una, y ya no puedo ir toda la mañana al gimnasio sino pasando un día, ¿ya? Hay la simple envidia, no subestima esas cosas. Alguna vez me pregunta, y bueno, ¿por qué nos odia tanto? ¿Por qué Barrera traicionó? ¿Por qué María Fernanda Espinosa traicionó? Porque no eran ellos los que fueron 10 años presidentes, y querían serlo. Y conmigo tal vez no lo podían ser si yo seguía en la escena política. Entonces no subestime la vulgar envidia. De repente tú preguntas, compañero de colegio, ¿por qué te odian? ¿Qué le ha hecho? Su empresa le fue mucho bien. Y es que es envidia, porque no son ellos. ¿Explico? Y hay un cuarto, tal vez, la novelería, ¿no? La estupidez humana. Quieren ser liberales, les suena bonito, entonces luchar contra el comunismo, y se dejan convencer de esa tontería, y son funcionales al sistema que los oprime, porque normalmente los que caen en eso son los menos ilustrados, ¿no? Pero hay mucha novelería. Yo quiero ser liberal, eso suena bonito, suena de élite, y va a estar contra el comunismo, me va peor que nunca. Es una causa con efecto. No es que antes había un buen gobierno y por eso me iba bien, ahora hay un mal gobierno. No, pero yo voy a luchar contra el comunismo, que ese es el problema. Entonces, con ese nivel de criterio, de reflexión, es muy difícil conservar proyectos políticos exitosos, pero es un desafío. En todo caso, por lo menos tengo cuatro razones. Una sí es el odio a clase, pero otras son intereses creados, ¿no? Son muy poderosos. Otra simple envidia, y otra novelería, lo que se quieren creer liberales de Kermés y luchar contra el comunismo, ¿no? Presidente, en esta misma línea sobre el odio a la persona como argumento político, argumento entre comillas, hace unos meses lo escuché decir en una entrevista que el odio mueve más que el amor. ¿En verdad lo cree? ¿No cree que es una mirada antropológicamente pesimista? Sí, tal vez tenga un mal momento, ¿no? Me retracto un poco de eso, pero sí creo que el odio es una fuerza poderosa, te vuelve irracional, muy poderosa. ¿Cuál es el poder de la fiscal? Que es perversa, pero que es idiota, es tonta. Se atreve a hacer lo que nadie, por perverso que fuera, con dos dedos de frente, se atrevería a hacer, porque sabe que todo es ilegal. Y cuando se le caiga el poder, bueno, seguramente la van a proteger los gringos en Estados Unidos, pero si no va a caer presa, ¿ya? Entonces, ese odio, acompañado de, vuelve reflexivo el odio, pero además de estupidez natural, es peligrosísimo, ¿no? Y no para, no para, no tiene límite ni escrúpulo. Entonces, bueno, no me atrevería a decir nuevamente que el odio es un sentimiento más fuerte que el amor, pero sí te puedo decir que es un sentimiento tremendamente fuerte y que te vuelve irracional y no puedes luchar contra la irracionalidad. La paradoja con el odio hacia el correísmo es que es tan absolutamente irracional y ciega
que en lugar de conseguir aniquilar a la identidad política han conseguido mantenerla vigente, ¿no? Yo creo que más potente que el odio, presidente, o el amor, es el Sí, miedo. patente, vigente pero secuestrada, limitada, está de mano, Claro, ¿no? claro, claro. Le decía que más que el odio y el amor, mi punto de vista, lo he pensado últimamente, creo que más potente puede ser el miedo, ¿no? Y sobre esa emoción actúa la baja política, sobre el miedo, se anida miedo en las mentes de los ciudadanos y ese miedo lo convierten en política de odio y de ira dirigida contra esos enemigos que representan una amenaza. Y yo creo que Milei, por ejemplo, es un poco el resultado de eso, ¿no? No sé qué opina. No, Milei es otro caso. Milei gana en una economía donde el candidato opositor, el ministro de Economía, que tenía 140% de inflación y pulverizando los salarios de los trabajadores. Es decir, mucha gente creyó que no tenía nada que perder y siempre se puede perder algo más. Nosotros fuimos tremendamente exitosos. ¿Cómo explican esto? Que sí, el miedo es una estrategia de la derecha. Te gana, el miedo te impide pensar Es también. conservador por definición el Es miedo. sentimiento, no es razonamiento. Entonces, que nos vamos a convertir como Guatemala, como Venezuela, que el narcotráfico, que nosotros sentamos las bases del narcotráfico porque votamos una base extranjera en el 2009 y que si había paz era porque habíamos pactado con las mafias, que te llenan de miedo. Pero, te insisto, o sea, mi ley gana, es justificable, más una tierra de Borges, de Sábato, de Cortázar que gane, pero al menos hay un factor objetivo, ¿no? 140% de inflación, la gente puede pensar que ya nada tiene que perder. Había razón para tener miedo. ¿Qué razón tienen para tener miedo con nosotros? No le fue mejor que nunca. Que también hay algo pasa con nuestra gente, ese es mi mensaje. Algo pasa con nuestra gente. No es solo maldad de nuestros opositores. Algo pasa con nuestra gente. Falta de sentido crítico, falta de razonamiento, qué sé yo. Justamente lo que usted está diciendo me permite formular la siguiente pregunta. Yo le confieso que he reflexionado mucho, presidente, sobre esa frase que con frecuencia repetimos como si de un mantra se tratara. Dato mata relato, ¿no? No sé si me estoy volviendo un poco cínico, pero en el proceso de escritura de este libro he llegado a concluir que no es tan cierto aquello de que los datos pulverizan los relatos. Ojalá fuera así. Lo cierto es que para el Lofer nunca han sido importantes las pruebas, muchas de ellas forjadas. Lo más importante siempre ha sido el relato, unos relatos que repetidos una y otra vez en bucle generan marcos y discusiones de las que es muy difícil salir indemne. El caso Sobornos, presidente, como el caso de Brecht o el caso Balda, son auténticos sainetes de principio a fin, pero nadie puede negar que han sido artefactos muy eficaces para infligir daño, para generar escándalos mediáticos continuos que no han logrado ser desactivados del todo con la mera exhibición de datos. ¿Me reconoce esto? Pero siempre lo he reconocido. Tú eres el que insistía, dato mata relato, y yo lo uso algunas veces con la esperanza de que sea cierto, pero nunca he querido que sea cierto. No es verdad. En comunicación política el relato prevalece. Más aún en una cultura latinoamericana, donde vas a escuchar y convencerte de lo que conviene a tus intereses. De como tengo que justificar mi odio, mis complejos, mi maldad, me convenzo de lo que me conviene. Acaba de suceder con este Benedetti de Radio Centro, Sí, que sí. en el teléfono ¿cómo se llama este? Leandro Norero. Norero, ¿ya? El narcotraficante este fue abatido. Ha encontrado un mensaje al presidente Correa diciendo que cuando venga al país le tengo que pagar los $150.000 de deuda para la libertad de Jorge Glass. Es decir, eh, estamos hablando, te digo esto por Sí, lo del o dato mata sea, relato, ¿no? algo tan absurdo que no lo va a poder probar jamás, pero ya lo dijo. Claro. No va a poder probar jamás, pero verá que alguien va a seguir repitiendo, ahí estaban los mensajes de Correa. Y Se siembra Correa una era duda. socio de Norero, a quien no conozco. Pero la prueba de que somos socios es que cuando tenía 18 años, estaba en la país urbana, se tomó una foto conmigo. 20 años después es narcotraficante, o 15 años después, y somos cómplices. O sea, y la gente, porque no busca la verdad, busca satisfacer su odio. Por eso te decía lo de Benedetti. Benedetti busca satisfacer su mediocridad. Y dice una brutalidad, nadie sensato va a creer y que va a ser imposible que la pruebe. Pero la coge porque justifica sus odios. Entonces falta falta honestidad intelectual, pero eso abunda lamentablemente en Ecuador. Entonces yo nunca he creído que dato mata relato. Oye, es increíble. El cura este que hasta lo entrevistaron, ¿no? En televisión, el falso cura que decía que tenía una cuenta en el Vaticano y el número tanto, la empresa tanto, y el Vaticano lo denunció, todo el mundo sabe que era un cura falso, que era un psicópata, pues todavía yo sigo recibiendo en Twitter.
Y la cuenta que usted tiene en el Vaticano, o sea, ya me importa la realidad, los hechos, me importan mis odios, me va a convencer de lo que quiero creer. Eso es falta de honestidad intelectual, no falta de honestidad intelectual. En su famoso ensayo Infocracia, entiendo que ha leído al filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, Sí, hace este Byung-Chul filósofo Han, tiene razón, Byung-Chul Han, siempre me olvido Byung-Chul eso. Han hace Sí. una crítica a la sociedad de la información y observa los fenómenos asociados a las nuevas tecnologías, por ejemplo, la proliferación de fake news, un fenómeno, y concluye que el actual modelo de interacción social, el régimen de información, como dice Byung-Chul Han, favorece la sustitución de la razón por la emoción. Los relatos están matando los datos, ¿no? Las narrativas se están imponiendo sobre los hechos. Parece que ya no importa tanto qué sucede como qué quiere creer cada cual que ha sucedido. Pienso entonces en algo que se ha convertido en una suerte de obsesión suya en los últimos años, que es la lucha por el establecimiento de la verdad como un derecho humano. ¿Cuál sería el alcance de ese reconocimiento, presidente, y cómo avanza esa campaña que ha iniciado a nivel internacional? A ver, primero una reflexión sobre Byung-Chul Han y el efecto de Internet, Big Data, la digitalización, la infocracia, como la llama, ¿no? Eh, este era un debate que existía desde que vino la irrupción del Internet y se profundizó con los smartphones, con el Internet móvil, que antes lo tienen de computadora, con las redes sociales, que iba a fortalecer el capital social, la conectividad social, que es fundamental en una sociedad. ¿Qué efecto iba a tener? Había esperanza al inicio del siglo de que iba a fortalecer, vamos a estar más conectados, se va a acabar el individualismo. Tú puedes leer a Robert Putnam, su libro, su revisión del libro Bowling Alone, ¿no? Haciendo vuelo solo, y donde hace un recuento de todo eso. Pero yo creo que no hay duda, yo creo que Byung-Chul Han tiene la razón. Con la manipulación y los algoritmos, la manipulación digital y los algoritmos, lo que está haciendo el Internet, las redes sociales, los datos digitales, es destruyendo la democracia. No está construyendo una sociedad, está construyendo tribus, porque te llega lo que quieres escuchar y te convences de tu idea. O sea, no te llega la antítesis, sino la Claro. tesis, ¿no? Y ya no hay debate. Se está matando la democracia. La democracia es debate, opinión pública, pero compartida. O sea, tesis, antítesis, síntesis, estar de acuerdo, estar en contra. No, te llega lo que está de acuerdo, te refuerza en tus creencias, que pueden ser buenas o pueden ser malas. Mm. ¿Quieres en la bondad? ¿Crees? Bueno, va a reforzar los beneficios de la bondad, pero si eres racista, te va a reforzar el racismo. Es tremendamente peligroso. Yo creo que ese debate, la razón la tiene Byung-Chul Han, y que el Internet, como está orientado ahora, está destruyendo nuestra sociedad, tal vez no aumentando el individualismo, pero sí el sentido de tribu, atomizando la sociedad y con eso destruyendo el debate público, la dialéctica, ¿no? Mm. Para mejorar ideas con la síntesis, la propia democracia, que es opinión pública, compartida, discutida. En todo caso, eh, para paliar en parte esto es el derecho a la verdad. Yo no entiendo por qué ya está reglamentado. Bueno, en Ecuador no sirve de nada, pero en países desarrollados, si un medio de comunicación miente, lo puede demandar. Yo no sé por qué en redes sociales no se sigue lo mismo. No entiendo. Tal vez porque consideran que son personas, entonces es la libertad de expresión. La libertad de expresión es poder mentir. ¿Qué nos pasa? Pero para mí es tan claro. ¿Qué nos pasa? ¿No? Ah, no, pero es que sería limitar la libertad de expresión porque si tú ahorita en esta conversación me dices ladrón, es tu libertad de expresión. Sí, pero si le dice ladrón en red lo va a repetir 10.000 veces. Pues. Claro. No puede decirlo. O sea, no entiendo cuál es la razón de que en redes no se puede combatir la mentira. Tal vez en los medios tradicionales sí, pero en redes no lo entiendo. Yo sí creo que una manera de mitigar el efecto negativo que están tomando las redes. Y hay efectos positivos, pero creo que el balance final es negativo. Creo que el balance tiene razón Byung-Chul Han, ¿ya? Esto había un debate muy fuerte al inicio del siglo. Sí, sí. Yo creo que para mí se definió el debate con lo que estamos viviendo. El fanatismo, la polarización, gran parte por las redes, porque recibes lo que quieres escuchar. Te convence de lo que estás convencido. No hay antítesis, ¿no? No hay discusión, no hay opinión pública debatida. En todo caso, hay dogmas que te pasan, ¿no? En todo caso, puede ser mitigado por el derecho a la verdad. Bueno, no es que estamos en una campaña, a mí hay posibilidad, le escribí al secretario de Naciones Unidas, que es mi amigo, pero no me contestó, a algunos presidentes que tampoco me contestaron, al Papa que sí me contestó, dijo que yo quería reformar, este año se cumplió 75 años la Carta de Naciones Unidas, lee esa carta, Claro.
Sí, en sí, algunas sí. cosas es anacrónica. Entre otros autores está Eleanor Roosevelt, no sé qué competencia tenía la viuda de Roosevelt, Franklin Roosevelt, para escribir esa carta, pero tienen como derecho humano hasta la propiedad intelectual, que yo creo que merecía una revisión. El Vaticano no quería porque eso abrió una caja de Pandora para aborto, Claro. matrimonio gay y todas las cosas, ¿no? En todo caso, tuvo muy poco impacto. O sea, yo creo que hemos perdido la noción de lo importante verdaderamente, ¿no? Y no sé, no tuvo mayor impacto en mi iniciativa. Pasaron la boda de diamante de la Carta de Naciones Unidas este diciembre, no pasó prácticamente desapercibida. Pero yo creo que debería incluirse como derecho humano el derecho a la verdad. Y robarnos la verdad, ¿ya? Nos aniquila la democracia. Total. No tenemos información, tenemos manipulación. Me aniquila como sociedad. Yo puedo odiarte y no te conozco, es por lo que me dieron los medios de comunicación. Y es doble crimen cuando el que te engaña, el que te roba la verdad, es el encargado de proteger esa verdad. Es como el policía que te asalta, es doble crimen. El policía está llamado a evitar que te asalte. Con Claro. un periodista miente, doble crimen, porque es llamado a evitar que te engañe. Hay que seguir luchando por ese derecho a la verdad, ponerlo al menos en nuestra constitución, de tal forma que cualquiera que es víctima de una mentira, sobre todo de alguien que debería confiar, la sociedad le ha depositado cierto nivel de confianza, periodista, político, debe poder defenderse como ciudadano, porque la verdad es algo demasiado importante. Depende de ella la democracia, nuestro bienestar, nuestra La calidad de libertad. vida, etc. ¿Sí? La misma libertad. Vamos avanzando, presidente. No son pocos quienes fantasean con su epitafio político. Diría que no han sido pocos quienes lo han escrito y reescrito una y otra vez. Ha dicho usted en múltiples ocasiones que su intención al salir de la presidencia era abandonar la vida pública, dedicarse a la academia, recuperar el tiempo perdido con la familia. Permítame una pregunta con una crítica implícita, presidente. ¿No cree que pecó de ingenuo al pensar que una vez culminado su mandato podía retirarse a hacer una vida tranquila en Bélgica? ¿No hubo una subestimación de ese odio de las élites del que ya hablamos? Me pregunto seriamente si alguien como usted puede dejar de militar luego de liderar una transformación tan profunda que tocó tantos privilegios, una transformación solo comparable con la revolución liberal de Alfaro. No es una pregunta fácil, es un ser humano que merece también recuperar el Para tiempo mí es muy perdido. fácil, la respuesta es totalmente de acuerdo, sí. Se queda ¿Sí? ingenuo. Como te decía al inicio de esta entrevista, uno tiende a pensar de los demás como uno actuaría. Entonces, Mm. me he sacado la madre 10 años, ahí están los resultados, un gran gobierno, no he robado 20 centavos, salí con menos patrimonio, disminuyó los últimos años mi patrimonio, ¿ya? No le echo mal a nadie, las manos limpias, no tengo nada que temer, entonces voy a descansar un poco con mi familia, dedicarme a la academia, a la lectura atrasada 10 años. Y por supuesto que fue ingenuo, yo no podía dejar el poder. Hay una frase Entonces, de... o sea, el problema de la vida, Abraham, y ustedes más joven, es que cuando más experiencia tienes, cuando ya te vas a morir. Pero con la experiencia que yo tengo ahora, no me importa si me hubieran dicho autoritario, que hubiera seguido ganando elecciones, ¿ya? Porque no podía, o sea, el lugar más seguro para alguien, con países tan poco institucionalizados, con tantos enemigos poderosos, incluso externos, que se jactan de democracia, libertad, son los primeros en aplastar derechos en nuestros países, proteger de dictaduras si van de acuerdo a sus intereses, ya con tanto poder, intereses en juego, con tantos poderes que enfrentamos, el lugar más seguro para alguien como yo es el poder. La Claro que sí, fue una experiencia, gran ingenuidad, tremenda ingenuidad. la experiencia es el peine que te dan cuando te quedas calvo. Hay una frase. Sí. Tremenda ingenuidad y por eso es lo que no se entiende, ¿no? Ay, no, es que en Europa sí, pues la alternabilidad, en Estados Unidos, claro, entre republicanos y demócratas, que tienen más diferencia, menos diferencia de la que yo tengo entre lo que pienso levantarme al acostarme. Pero cuando tienes que cambiar sistemas como América Latina, cuando tienes tanta fragilidad institucional, cuando tienes una prensa tan corrupta, cuando tienes poderes externos que tratan como patio trasero, tú tienes que seguir en el poder. Pero si lo dices, es que eres hambriento de poder, eres autócrata. Yo alguna vez le Claro. pregunté a Fidel eso. Él me dijo, esto fue un gran sacrificio, y lo entiendo perfectamente. O sea, yo creo que la mejor opción hubiera sido continuar en el poder, pero para mí hubiera sido un gran sacrificio, porque realmente estaba cansado, mi familia, mis dos hijas estuvieron en el extranjero, mi familia sufría mucho por tanta tensión, por tanta difamación y todo eso. Ya hubiera sido muy duro, pero era el mal menor.
Hay una frase de un personaje que le gusta mucho a Santiago, de esta saga Piratas del Caribe, de Jack Sparrow, el pirata, que dice que el destino tiene la desagradable costumbre de no consultar nuestros planes, presidente. Creo que es una frase que cobra un significado especial, ¿no? Luego de escuchar su ¿Quién dijo respuesta. eso? Porque a mí me encanta Piratas del Caribe. Bueno, las dos primeras me encantaron, ya después decrecieron en calidad. En qué No película sé en dice eso? cuál de todas, porque ya hay como 5 películas, pero es una Sí, frase de Jack y hay una Sparrow. incluso sin Jack Sparrow, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. ya pierde todo el encanto. Jack Sparrow es el centro de toda esa saga. De hecho, le cuento aquí que en el capítulo que escribo sobre Diana Salazar, hablo del capitán Salazar, ¿no? De Jack Sparrow, y hago ciertos paralelismos que me parecen interesantes. Yo en mi Ya le libro dirás, Anima el Desarrollo hablo de la isla Tortuga, ¿no? Donde recluta ya, marineros Jack Sparrow, porque era una isla que se disputaba en la isla, la española, ¿no? Haití, República sí. Dominicana, Francia y España se disputaban la isla. Finalmente quedó del lado haitiano. Vamos terminando, presidente, y le agradezco muchísimo por su tiempo. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, dice la canción de Silvio Rodríguez, El Necio, ¿no? Le pregunto con cariño, ¿es usted un necio, presidente? Me pregunto si hay algo de lo que se arrepiente en su vida. Y no tiene algo de que arrepentirse en la vida. Pero mira, eso es lo que no se entiende también, ¿no? Tal vez no tengo la vida más feliz en este momento, pero te aseguro que si hubiera claudicado, que si hubiera sido uno más del montón, sería mucho más infeliz. Uno no puede tener todo lo que desea, ¿ya? Pero, o sea, sometiéndome a lo de siempre, traicionando mis ideales, traicionando a mi pueblo. Sí, ahora puedo tener una vida muy dura, muy sufrida. No es la que más me gustaría tener, pero te aseguro que si hubiera hecho eso, estaría muerto en vida. Entonces uno no escoge las cosas, ¿no? Sino que el hombre es él y sus circunstancias, ¿ya? Usted de Me Gasset. tocó esta lucha, como te decía, yo sé relativizar la vida, sé que he tenido una vida dura, sé lo que es sufrir de verdad. Tuve una hermana, yo tenía 11 meses de diferencia, que murió ahogada cuando tenía 13 años, ¿ya? Entonces, sé lo que son los dolores de la vida. Entonces, sé relativizar. Y por supuesto que me gustaría tener una vida mucho más tranquila, que me den en paz, poder dedicarme a mis hijos, a la academia. Pero bueno, se presentó esto, se pudo presentar un cáncer, se pudo presentar un accidente que me dé parapléjico, hay pruebas mayores, ¿ya? Pero además, pero es tan fácil como usted, claudique y se acabó el lío, ahí estaría muerto en vida. Nosotros no me quiero, creo superior a nadie, ¿ya? Pero sí, gente como yo, no tenemos opción, ¿ok? Teníamos una opción de vida, una vocación, del latín vocare, que significa llamado, que si no lo cumplíamos, estuviéramos muertos en vida. Y pese a que eso implica miles de problemas, lo deberíamos hacer 10.000 veces. Presidente, hay quien dice que los enemigos nos definen aún mejor que nuestros amigos. ¿Quiénes serían los enemigos de Rafael Correa? No tengo grandes enemigos, hay gente verdaderamente envenenada, enferma. O sea que su felicidad es mi desgracia. O sea, el rato en que se muera mi madre, que tiene 89 años, y no puede estar en su velorio, van a saltar de alegría, van a hacer fiesta porque le hicimos daño a Correa. Todo en función de que si nos hacen daño, así destruyen a la patria. O sea, destruyeron las escuelas del milenio, pero le hicimos daño a Correa. Destruyeron, ¿qué te digo? Por UNASUR, pero le hicimos daño a Correa. Destruyeron Yache, pero le hicimos daño a Correa. Destruyeron Cocina de Inducción, pero le hicimos daño a Correa. O sea, luchamos contra la irracionalidad. Que sí, yo tengo muchos enemigos. Y como te decía, ¿no? Por lo menos cuatro vertientes. Los que defienden intereses, que son los menos, si quieres, los menos peligrosos, porque son racionales. Por ejemplo, un negocio. ¿Ya? Mm. Un negocio defiende intereses, por lo menos es racional. ¿Ya? Los que tienen odio de clase, el odio te vuelve irracional. Los que te envidian sin ser de clase, ¿ya? Que también te vuelve irracional la envidia. Y se ponen contentos de cuando te hacen daño. ¿Por qué? O sea, se ponen contentos del mal ajeno. O sea, qué mediocridad, qué pequeñez de algo. Y los que creen que son ideológicos, ¿no? En el fondo tal vez también envidia. Pero entonces ellos son liberales, son bonitos y luchan contra el comunismo de Correa. Entonces, eh, que también es medio irracional. Entonces, sí, esos son mis enemigos, los que defienden el status quo, defienden sus intereses o los que se dejan llevar por ese odio irracional.
Me gustaría generar una reflexión con usted sobre el tiempo. Ya algo me ha mencionado sobre el tiempo, ¿no? Eh, Hablemos del tiempo. A fin de cuentas, todo está sometido a la dictadura de las manecillas del reloj, ¿no? Heidegger decía que el sentido del ser es el tiempo, ese tiempo que como la arena se nos esfuma entre los dedos sin que podamos hacer nada para impedirlo. Usted ha invertido tiempo vital en transformar un país y luego en defenderse de quienes no le perdonan haberlo hecho. El tiempo se vuelve contra la vida y nos consume. Yo le pregunto cómo está gestionando las canas. ¿Siente algún tipo de nostalgia en esa metamorfosis de la carne? Ya se aprecian, permítame decírselo, algunas arrugas en su rostro, menos pelo. ¿No cree que aquello de recuperar el tiempo perdido es una dolorosa utopía? El tiempo perdido no se recupera. El único recurso irrecuperable, o de los pocos recursos irrecuperables, es el tiempo. Y lo que menos tenemos es tiempo. Tú dices, el tiempo es vida, y la vida es tiempo, ¿no? Entonces, y eso es lo que indigna también. Mi proyecto vital era sacar a mi país del subdesarrollo. Ya no lo voy a ver. Íbamos en esa senda. Esto nos retrasó 20 años. Entonces, como que si no pasa nada, ya hemos perdido 200 años para el desarrollo. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas generaciones sacrificadas? Pero eso no es problema de América Latina, no tenemos sentido de la urgencia. Lo mismo da que lo hagamos en 3 años que en 30 años. Y no es lo mismo. Hay sufrimiento acumulado. Entonces, sí, eso me frustra mucho, el tiempo perdido. Yo creo que el tiempo no se pierde, se utiliza bien o mejor. No ha sido el tiempo utilizado de mejor manera, como te he dicho, hemos gastado mucho tiempo y energía en defendernos, que no nos destruyan. No lo han logrado y han gastado tiempo en tratar de destruirnos, no lo han logrado. Con ese tiempo y esa energía pudieron dedicarse a muchos mejores fines, ¿ya? Pero sí, sí frustra mucho. Vaya, el tiempo que hemos perdido para el desarrollo, yo ya estoy hecho el dolor de que en vida un proceso de desarrollo dura 30, 40 años, ¿no? Los procesos más rápidos de desarrollo tardío, Singapur, Corea del Sur, etcétera. Ya estoy hecho el dolor que en vida no voy a ver a mi país desarrollado, por lo menos de recuperar las bases para ese desarrollo. Nos han hecho perder décadas para el desarrollo, décadas, y eso sí duele en el alma. Y sobre mi vida, pues es la ley de la vida, yo no me preocupo mucho de la vida, no me molesta la vida, es que es la ley de la vida. La lleva bien la vejez. Sí, Presidente, creo que con cada etapa tiene su encanto, ¿no? Por supuesto siempre hay nostalgia, bueno, ¿quién no tiene nostalgia de su niñez o adolescencia, de los problemas menores y esas cosas? Pero yo sé que es la ley de la vida, ¿no? juventud acumulada, como dice mi viejo. Hay un verso muy lindo del poeta francés Boileau que dice: el tiempo pasa en el momento en que algo ya está lejos de mí. Es un verso que cobra un especial significado en las circunstancias que usted vive. El tiempo sigue corriendo, presidente, y contra eso no podemos hacer nada. Lo que sí queda es la memoria. Y yo quisiera preguntarle para terminar, ¿cómo le gustaría ser recordado? Como una buena persona, Y como ya un buen está. hombre. Se da por satisfecho con eso. ¿Para qué más? Muy bien, presidente. Le agradezco muchísimo. ¿Qué tal? Espero que la entrevista haya sido de su provecho. Lawfare para Todos es un libro en el que he estado trabajando hace poco más de un año y que dentro de muy poco, apenas un par de meses, estará disponible para ustedes. En sus páginas encontrarán diálogos como el de hoy, con un enfoque sencillo sobre un fenómeno complejo. Eso, básicamente eso, y también contar la historia de lo ocurrido en Ecuador en estos últimos 7 años. Porque no se entiende la tragedia nacional sin la judicialización de la política y la guerra despiadada dirigida contra liderazgos incómodos para el statu quo. Mi intención es arrojar algo de luz sobre hechos oscuros que la prensa hegemónica, en tanto actor político, no nos ha querido contar por considerarlo inconveniente. Fue Orwell que manifestó que en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Pero en Ecuador decir la verdad, bueno, también comporta un riesgo personal. ¿Es acaso un acto fiel de suicidio? No es mi objetivo ponerme el traje de héroe ni nada que se le parezca. Honrar la verdad debería ser la norma. La anomalía está en quienes procuran mantenerla en las sombras. Antes de despedirme, quiero recomendarles un libro y una canción. Y bueno, trataré de que mis invitados también lo hagan. El texto que recomiendo hoy es este. Lo recomiendo encarecidamente. Literatura infantil de Alejandro Zambra, un autor chileno, bueno, que se está convirtiendo en un acompañante extraordinario. Tiene otros muchos libros espectaculares, pero literatura infantil, es la recomendación de hoy.
Un relato o muchos relatos entrañables que explora, bueno, las diferentes dimensiones de la infancia y las relaciones familiares con un estilo realmente único. Y bueno, una canción, Quiero tener tu presencia, de Seguridad Social. Si yo pudiera musicalizar este espacio sería con esta pieza espectacular que nos invita a la esperanza. Y así llegamos al final de este primer programa de En el Avispero. Será hasta la próxima y recuerden, siempre avispados, nunca callados. Chao, chao.